Alfonso, esta ha sido tu primera experiencia en el marco de la Conferencia Internacional de Estudios Caribeños. Esta conferencia, como tú has podido notar en estos días que has participado activamente, es una conferencia un poco hija de ese gran Seminario Internacional de Estudios del Caribe que hoy tiene una trayectoria extraordinaria y que fue como el origen de todas estas reflexiones en el marco de la Facultad de Ciencias Humanas. Y en ese contexto, como para hacer ese ejercicio de lo que ha ocurrido en los últimos 30, 35 años en temas de estudio del Caribe, ¿cómo has sentido la experiencia de este seminario aquí en Cartagena, después de que tú eres como el artífice de toda esta tendencia de relacionar la historia y los estudios del Caribe continental colombiano con el Gran Caribe? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, mira, Raúl, a mí la verdad lo que me parece cuando yo pienso en toda esta actividad y ahora que estuve en el seminario de la Asociación de Estudios del Caribe Colombiano que tú diriges, que has organizado con Jorge y con nosotros, hombre, me di cuenta de una cosa que me parece valiosísima, valiosísima. Es que si yo hago una evaluación del seminario internacional de estudios del Caribe que construimos primero en la Facultad de Ciencias Humanas y luego ya en el Instituto de Estudios del Caribe, me doy cuenta que un vacío que ustedes, uno entre otros, pero un vacío que ustedes han llenado bastante bien, es haber penetrado en la región del Caribe colombiano. Porque si yo pienso en el seminario organizado por el instituto, el énfasis estuvo más en la relación con los investigadores, los académicos de la cuenca del Caribe, ¿no? Y sí, participaba alguna gente de pronto de Montería, de pronto venía, pero yo siento que el acumulado que ustedes han tenido, cuando uno oye, por ejemplo, muchachos que presentan sobre proyectos territoriales, etcétera, en Córdoba, creo que ustedes tienen ahí un acumulado valiosísimo. Además de que han mantenido la relación también, en general, con la cuenca. Ahora, yo estoy convencido de una cosa, y es que cuando García Márquez escribió Cien años de soledad, curiosamente, de hecho lo encontré en estos días, García Márquez utilizó con, de manera precisa, ya en el 67, para definir la región, el concepto de Caribe, ¿no? Está allí, ¿no? Pero eso está allí y no pasó nada, ¿no? Es decir, no pasó nada, no provocó el interés por definir una región muy compleja, muy diversa, por estudiarla, por enriquecerla. Eso no produjo nada. Pero creo que además tenemos que avanzar ahora hacia otro nivel. Y es que tenemos que volver la discusión de la región una discusión nacional, cada vez más. Es decir, no es una discusión local, no, es una discusión que tiene que trascender y que tiene que convertirse cada vez más en una discusión de orden nacional. Es decir, eh, quiero decir que el país, es decir, el país centralista, el país bogotano, el país andino, el país paisa, etcétera, el pastuso, tiene que empezar a dialogar con los temas del Caribe. Sí, efectivamente nosotros fuimos conscientes de ese vacío que había. De hecho, nuestra primera conferencia se llama El Caribe más allá del litoral, precisamente pensando y dialogando con lo que se había hecho en los litorales, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, ocupando un lugar importante en las dinámicas académicas para generar nuevo conocimiento y nuevas discusiones con el Caribe. Simbólicamente nosotros hacemos ese en Montería y el año pasado, 10 años después, lo volvimos a hacer en Montería, dándole ese realce de ese mundo interior, las dinámicas interiores del mundo rural. En esa dimensión también hemos fusionado en algún momento esta conferencia con el Congreso de Estudios Caribeños, que también hizo un poco de ese seminario del que hemos hablado y que tú haces hace varios años. Nace en San Andrés en el marco de ese otro instituto de estudios caribeños que hay allá, de la maestría en estudios del Caribe,
y ese logramos insertarlo precisamente en Bogotá. Ahí en ese marco aparece muy efectivamente Mónica del Valle, Mabel López, esos otros investigadores que vienen desde las facultades, que es lo clave allí, impulsando los temas del Caribe, porque esto es como un esfuerzo también en diferentes dimensiones en el que las escuelas de literatura, las escuelas de historia, también juegan un papel en esa dimensión. Y algunos actores que hacen parte hoy de ACOLEC, precisamente por eso, ¿verdad?, vienen dinamizando en las escuelas, que esa es la otra fase clave de este proceso, porque si uno mira y hace la evaluación, eso funcionó en la costa Caribe. No en vano podemos decir que la historiografía, por ejemplo, y lo dijeron hace poco, es de las más dinámicas y sin duda la más poderosa en este momento de todo el país. Entonces ahí creo que desde el punto de vista de la historia hemos logrado, incluso con tus apuestas en los libros, hemos logrado un posicionamiento con todas las discusiones que tenga de los temas caribeños en las agendas académicas nacionales, así sea para reprochar y discutirnos de diferente orden. Entonces, en esa idea hemos logrado, creo que conjuntamente todos estos equipos de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, la asociación, el Seminario de Estudios del Caribe, la Maestría en Estudios del Caribe, ir posicionando lentamente esas dinámicas allí de esa matriz que de muchas formas yo creo que se empieza a instalar. Con esa lógica, en el 2018 nosotros hicimos creo que el quinto Congreso de Estudios Caribeños y creo que también la quinta estudio de la Conferencia Internacional de Estudios del Caribe, donde le pusimos a la dimensión Caribe en la nación colombiana, o no, se llamó la dimensión Caribe de la nación colombiana, ese fue el título exacto. Y ahí pensamos eso, lo hicimos en la Universidad Nacional, claro, en medio de un paro que había fuerte, pero hicimos ese esfuerzo y creo que volveremos más adelante a instalar todas estas discusiones en el corazón del centro andino, que es Bogotá, y que tú a través de los podcasts y todo esto también vienes situándolo allí. Entonces, yo creo que aquí hay que unir a veces fuerzas. Entonces, en esa medida, ¿cómo ves tú ese espectro de esas semillas que han ido, digamos, poniéndose en cada uno de los centros andinos importantes? ¿Qué tipo de triunfo podría haber ahí de todo este ejercicio? Bueno, mira, yo creo que hay dos cosas que vale la pena también resaltar. Si uno piensa en la historia, si uno se pone a pensar hoy, en cómo era la historia que se contaba de la región Caribe colombiana y cómo la sociedad la asumía, que eso es lo clave. Es decir, para mí hay aquí un aspecto fundamental. Es decir, cómo se contaba desde una visión profundamente aristocrática, una visión hacendataria, aristocrática, urbana y rural. Cómo se contaba la historia del Caribe, ¿no? Es decir, la gente no entiende una cosa que es muy interesante. El mar no existía para las élites caribeñas. No existía. Es decir, el ideal de las élites caribeñas era finalmente el mismo ideal del resto de las élites colombianas. Tener una hacienda, ¿no? Tener peones, sentirse aristócrata, ¿no? Pero no sentir el mar, ¿no? El mar no le decía nada. Además, con algo muchísimo más profundo, es que no querían la conexión, no querían imaginar ni narrar la conexión con el mar Caribe, porque era la conexión con el mundo negro, ¿me entiendes? Y entonces la narrativa lo que hizo fue fortalecer la conexión atlántica, o sea, nuestra conexión europea, ¿no? Con Europa, ¿no? Y nos saltábamos por encima del mar. El mar era un vacío, incluso en los mapas, el Caribe está vacío, ¿no? Cuando tú ves los viejos mapas de Colombia, el mar Caribe está allí, es un vacío, ¿no? Entonces hemos cambiado esa concepción y lo hemos hecho. Es decir, la sociedad hoy, no solo los académicos, el mundo social cotidiano de las gentes hoy respiran una cotidianidad distinta y una imaginación del mundo en el que viven distinta, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿quién iba a pensar, por ejemplo, que en Cartagena
la gente podía volver un héroe, un, digamos, un padre de la patria a Pedro Romero, un mulato, un negro, ¿no? De Getsemaní. O que Padilla fuera hoy objeto de discusión, ¿verdad? Su preeminencia en la historia del país. Y que la gente hoy en los colegios, que yo me encuentro, yo voy a colegios a dar charlas y la gente de pronto, los muchachos me hablan del Caribe y me hablan, es decir, están viviendo otra geografía que no vivimos nosotros. Creo que esa es una gran contribución de la academia, porque yo insisto que la historia no es la microbiología. La historia le pertenece a los seres humanos. La historia es en ese sentido patrimonio de los seres humanos. No, claro, el microbiólogo, el neurocientífico, está obligado a manejar una lógica de ciencia que lo especializa, pero el historiador está obligado a comunicarse. Es de urgencia, nosotros tenemos urgencia de transformar en la manera como las gentes asumen su propia historia. Y para eso estudiamos, y creo que eso lo hemos logrado, hombre, si no del todo, pero creo que pudiéramos sentirnos satisfechos de que hemos ido logrando una narrativa que se va volviendo cada vez más comunal, más colectiva. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, yo te cuento una cosa que con lo que respondo finalmente a tu pregunta de cómo hemos incidido en el mundo andino. A mí me invitan para hacerme un homenaje en la Universidad de Santander, en la UIS. Y yo llego a la UIS y encuentro que los estudiantes de la UIS hicieron una convocatoria para decidir. La universidad les dio, la dirección de la universidad les dio a los estudiantes unos vitrales grandes para que pusieran 3 figuras. Y ellos tenían que votar, los estudiantes, para decidir qué figuras iban ahí. Bueno, tú has de creer cuáles fueron las 3 figuras que escogieron, que están ahí. ¿Cuáles? Carlos Marx. Que además la pusieron muy bonito porque lo pusieron como un Papá Noel con gorritos de Navidad y toda esta cosa. Marixa Lazo y Alfonso Múnez. Los caribeños. Y entonces yo dije, bueno, pero esto es rarísimo. Pero claro, ¿quiénes están enseñando allá? Ana Milena, Alfonso Fernández, y ellos han logrado cautivar a los estudiantes con la historia regional caribeña. Y cuando yo llego, yo casi lloro. Me conmovió tanto ver mi foto grande allí, ¿verdad? Y ellos todos reunidos haciendo un homenaje en Santander, ¿no? Y hoy tú vas a los Andes, a la Nacional, a la Javeriana, y en los departamentos, no solo de historia, de ciencia política, de antropología, etcétera, están los textos nuestros, ¿me entiendes? Están los textos nuestros, es decir, hay otro tipo ya de... Pero lo que yo digo que tenemos que lograr ahora, y lo hemos ido logrando, pero tenemos que lograrlo de manera definitiva, es que la nación se discuta de forma integral. Es decir, nosotros tenemos que lograr que así como tenemos una historia dinámica, caribeña, que queremos que sea objeto de discusión nacional, pues tenemos que lograr también que el país caribeño entienda al país paisa, entienda al país pastuso, entienda al país santandereano. ¿Me entiendes? Porque si no nos quedamos en la misma fragmentación geográfica y mental. Sí, ese es sin duda uno de los desafíos extraordinarios que tenemos por delante todavía, tanto en los estudios caribeños como en los estudios de historia del Caribe, porque ahí uno podría decir que los estudios del Caribe en general y toda esa semilla
tiene dos fortalezas en términos disciplinares. Por un lado está la literatura, fuerte, vigorosa, y la historia, que ha jugado un papel clave, fundamental, y que se ha extendido en todo eso. Entonces creo que ahí sigue estando ese desafío importante. Y volviendo a ese tema de los estudios del Caribe, volviendo a ese aspecto que tú has señalado, el tema del mar, que para el caso particular, este año nosotros veníamos pensando bien en cómo darle nombre a ese tema del mar. Entonces acudimos a esa idea entre la tierra y el mar para de pronto no excluir ningún grupo, ningún sector, y acuatorios, y de pronto maritorios, que es territorios, como le renombramos ahora el territorio, ¿verdad? En esos desafíos contemporáneos, porque sin duda hay unos desafíos fuertes en este momento para los estudios del Caribe, para sus investigadores y sobre todo para la supervivencia, que creo que tú has hecho una presentación en esa dirección, de estas sociedades caribeñas en medio de las transformaciones contemporáneas, cambio climático, actores de la geopolítica, o que convierten el Caribe en un nuevo escenario de la geopolítica transnacional. Entonces, ahí qué nos espera frente a ese mar, y cómo viste tú la dinámica alrededor del mar. ¿Qué te pareció esa apuesta? Bueno, yo creo que esto fue muy afortunado lo que ustedes hicieron. De verdad, muy afortunado, porque yo salí convencido. El hecho de que tú me pusieras a pensar en la idea de una conferencia que yo nunca había dado sobre medio ambiente, ¿verdad? Yo me puse a estudiar, porque yo entonces soy obsesivo. Mi hija dice que yo me creo normal, pero ella dice que yo soy compulsivo, que soy obsesivo. Entonces yo me puse a estudiar y empecé a sacar papeles y cosas y tal, para estudiar cómo era la cosa del medio, y entonces ya recordar mi época de la asociación y los papeles y tal. Oye, y llegué a la conclusión, que no es ninguna conclusión, digo, se puede llegar a ella muy fácil. Llegué a la conclusión de que este tiene que ser un tema central, no solo de un seminario, tiene que volverse un tema central de la discusión colectiva en el Caribe. Es que, la verdad, yo siento que ahí estamos también inaugurando una nueva tradición, en el sentido de que, bueno, esto ha sido un tema de especialistas, ¿no? Especialistas, sí, que estudian el medio ambiente, por aquí, por allá, los biólogos, no sé, distintos profesionales que se encargan de estudiar las cosas ambientales. Pero es que debería ser de la agenda pública, es decir, deberíamos convertirlo en un tema de estudio de los historiadores, de los politólogos, etcétera, porque el problema es que estamos realmente, sí, y sobre todo en el Caribe, es que cuando yo decía que las islas holandesas, digamos, que se desprendieron del imperio holandés, de llamarlo de alguna manera, ¿no? Estas islas están consideradas entre los territorios más vulnerables del mundo, es decir, son islas que teóricamente pueden desaparecer en cualquier momento. Pero además, cuando uno lee, es muy dramático lo que puede causar el ascenso del volumen del mar y la erosión costera, también provocada por los seres humanos, por los errores de los seres humanos. Es una cosa trágica, es decir, son zonas enteras que pueden desaparecer, y muchas de esas zonas vulnerables son precisamente zonas de gentes muy pobres, ¿no? Las inundaciones, por ejemplo, aquí. Cartagena, de eso se habla como si fuera una cosa secundaria, pero Cartagena tiene unos problemas ambientales terribles, pero terribles, de inundaciones, de erosión costera, en fin, de deterioro del medio ambiente. Y eso está pasando en todo el Caribe, todo el Caribe. Los cubanos me decían a mí, por ejemplo, en el 2014-15, me decían en un seminario que yo organicé, entre otras cosas, en la Asociación de Estados del Caribe, un seminario sobre el Caribe, solamente con técnicos y expertos del Caribe. Y los cubanos decían, me acuerdo yo, que ya ellos tenían una proyección de cuánto territorio iban a perder en los próximos 20, 30 años.
¿Cuánto territorio va a perder la isla en los próximos 20, 30 años? Pero eso no solo está pasando en las islas. Florida tiene un problema terrible de erosión costera. Entonces, Florida tiene que comprar arena para medio solucionar el problema, ¿no? Grave la cosa. Y yo creo que esto fue muy afortunado, hacer este seminario sobre este gran tema del mar, el mar y territorio, como lo llamas tú. Y creo que hay que insistir en esto, hay que estudiarlo, y hay que estudiarlo no solo desde la economía ni de la biología, hay que estudiarlo en general, de la historia, de la política, incluso desde la filosofía, es decir, qué es conceptualmente, qué es el mar para los seres humanos, porque eh, hemos vivido de cierta manera de espaldas al mar, ¿no? Sí. Yo diría que ha sido una cosa del último medio siglo en que hemos empezado a tomar conciencia de que somos además un país marino, ¿no? Y de que tenemos toda una región, pero que ya no es ni siquiera una región, que es lo otro. Es decir, uno va a Bogotá, y aprovecho para decir una de las cosas que más me encanta decir cuando hablo de Colombia. Bogotá es la ciudad más colombiana que hay hoy, paradójicamente, ¿verdad? Era aquella ciudad perdida, metida allá en el páramo, ¿verdad? Los cartageneros como yo, cuando fuimos hace 50 años y más de 50 años, sufríamos terriblemente una extrañeza y una cosa tal. Bueno, hoy es la ciudad más colombiana. Me atrevo a decirte algo más, es la única ciudad colombiana, porque ahí estamos todos, visiblemente todos, además. ¿Tú quieres comer comida chocuana? Pues te vas a Bogotá. ¿Quieres comer al día siguiente comida de tumaco? Vete a Bogotá. ¿Quieres comer comida de Monpós? Hay un momposino que está cocinando comida de Monpós. ¿Eh? Es una ciudad colombiana. Y además te sientas en una esquina a ver pasar a la gente. Y es sencillamente fantástico, ¿no? Ver el color. Yo llegué a Bogotá. Lo que mi padre me dijo de entrada fue: cuidado, se te ocurre llevar ropa de color a Bogotá. ¿Me entiendes? Porque te van a tomar como un corroncho, Hoy tú ves a toda la gente llena de colores. No, es una cosa fantástica, es una cosa fantástica. Pero todo eso lo tenemos que pensar, ¿me entiendes? Este, ya no vale tanto hablar de Bogotá como un país andino, mentira. ¿Sabe quién decía eso con mucha razón? Juan Marchena. Sí. Juan Marchena me decía a mí, me decía: Afonso, hay un Bogotá anterior eminentemente andino y un Bogotá de hoy que no es andino, ¿no? Y tenía más razón, bueno, desde el punto de vista sociocultural, ¿no? Y tenía mucha razón en eso, ¿no? De hecho, Bogotá no se reconoce andino en los últimos años. Alfonso, volviendo ahí al tema de este ejercicio que se ha hecho en los últimos 30, 40 años casi, de la costa, de algunos intelectuales, algunas apuestas, nosotros en Acoleo una de las cosas que retomamos de las viejas discusiones de Eduardo Posada, de Gustavo Bell, de Adolfo Meisel, tuya, que son como una primera línea ahí de avance sobre la discusión del Caribe en diferentes dimensiones, perspectivas y enfoques. Nosotros dijimos, bueno, ¿cuáles son los territorios más descuidados también en los estudios del Caribe? Entonces dijimos, bueno, está San Andrés, está el interior, digamos, la región del Sinú y las Sabanas, y la Guajira. Y un poco ahí el tema de Valledupar, ahí está. Y entonces, que hace parte de los Caribes interiores aquellos, pero hay unos Caribes que tienen litorales, pero son insulares, que también están como al margen de la cosa. Sí. Y de hecho, hoy se evidenció en una presentación que hicieron en la que se exaltaba el tema de la historiografía de Santa Marta, que está desaparecido por ahí el tema insular, digamos. Pero yo lo entiendo porque ahora yo desde allá tengo una visión distinta. Y también la que construí aquí de alguna manera. Entonces, que nosotros hicimos simposios de historia del archipiélago, simposios de historia
de La Guajira y Simposio de Historia del Sinú y las Sabanas, desde la Asociación Colombiana discutiendo cómo podíamos hacer esos aportes a lo que tú llamas el interior y un poco las zonas descuidadas, en este caso la historiografía. Hicimos apuestas por los simposios de historia y ha resultado en cierta medida benéfico, aunque no hemos tenido la sistematicidad por los recursos, por las capacidades propias de la asociación, de lograr mantener eso. Pero ¿cómo ves tú en dimensión, digamos, ese también vacío, del que nosotros que pensamos llenar vacío, también no lo hemos logrado del todo? Entonces, ¿qué apuestas por ahí? ¿Qué recomendaciones verías tú para ver si logramos de pronto equilibrar, así como tema Bogotá, andino o del interior central y todas estas regiones, que también el Caribe parece que tuviera sus propias periferias dentro de las dinámicas tanto de los estudios como las económicas y de otra naturaleza? Fíjate, ahí a mí se me ocurren cosas en las que he pensado y pensado y pensado. eh, Cómo construir un Caribe más fluido, ¿no? Un Caribe menos de fronteras y más fluido. Pongo un ejemplo. La Guajira, territorio que a mí me produce una tremenda fascinación, pero que yo nunca he estudiado, porque bueno, uno estudia lo que estudia, y la vida no le alcanza ni siquiera para estudiar lo que uno quiere realmente estudiar. Pero, pero si yo tuviera una próxima vida, que me gusta pensar en esto de que uno tiene varias vidas, ¿no? Entonces, si yo tuviera una próxima vida y fuera otra vez historiador, pensaría en La Guajira. Pero fíjate por qué. Yo me pongo a pensar en esto. ¿Qué relación orgánica hay entre La Guajira y los aparentes centros de poder? O sea, entre esa periferia, digámoslo así. Cartagena, Barranquilla, para no mencionar, y Santa Marta. Bueno, si tú te pones a mirar el origen de grandes riquezas barranquilleras, samarias y cartageneras, está en La Guajira. Y está en la economía ilegal de La Guajira. Y está en la relación de La Guajira con el resto del Caribe. Y te voy a poner un caso, por ejemplo, porque es más fácil mirarlo de Santa Marta y Barranquilla, pero te voy a poner el caso de Cartagena. ¿Cuál era la familia más rica de Cartagena? Pues junto con los Pombos eran los Vélez. ¿Verdad? Los Vélez. Los Vélez daníes, que construyen nada menos que Sincerín, ¿no? ¿Verdad? Que tenían una ganadería inmensa, que además se meten en otros grandes negocios en los cuales fracasó. ¿De dónde venía la riqueza de los Vélez daníes? De los Vélez, de los daníes. ¿Quién eran los daníes? Los daníes era un patriarca de Curazao que se va a vivir a La Guajira y se convierte en el hombre más rico de La Guajira. Y con esa mujer se casa un Vélez que no tenía un peso. Y de ahí nacen los hermanos Vélez daníes. Claro. Entonces fíjate cómo es de fluida esa historia, ¿no? Pero que se oculta. Que se oculta. Que nadie quiere deliberadamente, nadie del pasado quería deliberadamente estudiar. Y está ahí. Ahora, el Banco Dugán en Barranquilla, que fue en una época el banco más poderoso. ¿De dónde viene el Banco Dugán? De un Dugán que llega de las islas del Caribe a La Guajira y hace su fortuna en La Guajira. Entonces, aparentemente somos historias desconectadas. Mentira, no somos historias desconectadas. Lo que pasa es que hemos creado pequeñas aristocracias que no les gusta el pasado, o el pasado real, ¿no? Y entonces, estas historias hay que reconstruirlas, hay que reconstruirlas. Hay que volver a montar esta historia real para entender bastante bien cómo esto de la periferia y del centro tiene mucho de ficción, ¿eh?
porque es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Con el tema este, del siglo XVIII, cuando la gente en Bogotá, los comerciantes de Bogotá consideraban que Cartagena era la frontera, ¿no? La frontera, ¿no? Pero claro, era la frontera, era la ciudad más rica, de la que se nutrían todos, ¿entiendes? ¿Eh? Eso me parece, por ejemplo, que es clave el Sinú. Óyeme, por Dios, toda la región Caribe basó su prosperidad en un momento determinado de la ganadería. La ganadería fue el gran producto de exportación durante varios años, no solo del Caribe, de Colombia. Y esa ganadería venía en su mayor parte del Sinú. ¿Eh? Pero ¿cómo reconstruimos eso? ¿Cómo reconstruimos esa acumulación de riquezas del rico de La Guajira, del rico del Sinú, que luego manda a su hijo a estudiar a la Universidad de Cartagena, se vuelve abogado y se vuelve aristócrata en Cartagena, ¿no? Y desaparece ese pasado, ¿no? O sea, hay una cosa fascinante ahí todavía por construir, ¿no? Por construir. Pero bueno, yo creo que eso es lo que a donde hay que llegar mediante la acumulación de investigaciones y de trabajos pero que al final vamos a ver cómo tiene mucho de unidad también, ¿no? Sí, ¿cómo miras tú una relación más íntima entre la Conferencia Internacional de Estudios Caribeños, ACOLEC, y la matriz, digamos, que tú has construido con el Seminario Internacional de Estudios del Caribe? Hombre, pero tenemos que hacerlo y tenemos que construir esa intimidad, porque lo que yo digo es que el Seminario Internacional de Estudios del Caribe, que va a tener 34 años, es un patrimonio del Caribe, que no se debería dejar perder, que la universidad además no debería dejarlo perder, porque además tiene un hecho curioso. Es un seminario que, como cosa rara, ¿no? Es un seminario que en los últimos años ha sido financiado fundamentalmente por la universidad. O sea, es un seminario que le pertenece a lo público, incluso. Y a mí me parece que lo que tenemos que tratar de construir, que te lo comenté a ti ayer y a Jorge, es lograr que el año entrante, que hacemos no sé qué versión, la 18ª versión, que hacemos cada 2 años, del seminario, hombre, traer al máximo a toda la gente, estos jóvenes investigadores de la región que están trabajando, y que ustedes han logrado convocar, traerlo a este gran seminario también de estudios del Caribe y lograr al mismo tiempo que la gente que viene al seminario de estudios del Caribe, ¿verdad?, venga al seminario de ACOLEC. Porque son dos cosas que me parece a mí que, como tú bien dijiste al principio, que, que se nutren y además de las mismas ideas, de las mismas ilusiones. Es un gran proyecto en el que hemos trabajado todos, ¿no? Y yo creo que hay que, además ya la generación con la que construimos el Seminario Internacional de Estudios del Caribe, ya es una generación que va, como todas las cosas de la naturaleza, ¿no? Va a ir cada vez más desapareciendo, ¿no? Es decir, ya hay algunos, Antonio Gastambide ya casi que no puede venir, en fin, eso es natural que va a pasar. Entonces hay que nutrirlo otra vez de gente joven, de gente, y darle ese componente también de la región Caribe colombiana, darle un componente más fuerte al seminario internacional. Y lograr que siga y que siga vivo, que no se muera. Es decir, porque esa es otra cosa que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la desgracia por la falta de recursos, por los obstáculos, toda clase de dificultades, que lanzamos ideas ambiciosas y luego se mueren, ¿no? Se mueren. Fíjate, si la Facultad de Ciencias Humanas tuviera la revista que lanzamos, Historia y Cultura. la Historia y Cultura, que la lanzamos en el año 91, 92, si eso lo tuviera todavía, bueno, tendríamos una revista hoy de casi 40 años, ¿no? Entonces la dejamos morir. Entonces,
Yo creo que hay que fortalecer esa relación, construirla, desarrollarla y nutrir los estudios del Caribe, porque claro, ahora hay cosas muy interesantes que antes uno no pensaba en eso. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando creamos el Seminario de Estudios del Caribe, a nadie se le ocurrió un panel sobre la mujer, ¿no? A nadie se le ocurrió, la verdad, ¿no? Hoy queremos estudiar esto de una manera incluso más enriquecedora, ¿no? Eh, el papel de la mujer en la vida cotidiana del Caribe. Nos falta muchísimo por estudiar, pero muchísimo, muchísimo. Eh, Conocemos algo, pero falta muchísimo. Eh, Me has traído a la memoria el trabajo de una amiga, Mabel López, que tú la conoces, que Hombre, tiene, que tiene un texto que se llama Morir de amor. como si no la voy a conocer, claro. No pensábamos que las mujeres morían de amor, aunque si ella se entera que estamos hablando de esto, quizás no le caiga también la idea de que las mujeres se podían morir de amor en esa época y también podían asesinar conyugicidas, decía ella en ese momento. Y en ese marco es muy bonito lo que hemos estado hablando, Alfonso. Yo te voy a proponer una cosa aquí, ya que estamos, y es iniciar unos diálogos aplazados que tú y yo tenemos, por temas generacionales, por matrices comunes. Yo fui Parece estudiante estupendo. tuyo durante hace muchos años y siempre dialogamos en el café y en la correndilla de mis venidas a Cartagena o cualquier encuentro de esto y conversamos mucho, mucho tiempo y nos divertimos mucho en las conversaciones porque a mí me parece que tú eres uno de los historiadores más divertidos que hay. Entonces yo creo que tenemos unos diálogos aplazados ahí que podemos reiterar consecutivamente y ir armando ese hilo, digamos, que nos permita de Mira, estos diálogos invitar a nuevas generaciones esto también. que estamos hablando es lo que yo digo y le estaba comentando precisamente a la historiadora Mabel López. Eh, esto, esto de que volvamos estas cosas también unos podcasts, que pueda la gente verlos, ¿no? Es decir, a mí me parece que sería muy interesante hacer unos diálogos, como tú llamas, grabarlos así, espontáneos, coger un tema, ¿no? Y sentarse uno y desarrollarlo, ¿no? En torno eh, bueno, a los grandes temas que estamos hoy enfrentados y, y que eso circule, ¿no? Circule, porque es que esa es una cosa que a mí me impresiona. Yo acabo de hacer un podcast eh, y de pronto voy y veo 3 días después 16, 17 mil espectadores, 1000 comentarios, que yo no los he leído, pues son 1000 comentarios, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo logra uno eso en el salón de clase? Imposible, ¿no? Es decir, hay que hacer como 20 seminarios, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo. Además, nosotros somos conversadores y hay que aprovechar esa cualidad que tenemos. Hay pueblos que no conversan, ¿no? Que no saben conversar, punto, no tienen esa tradición. Nosotros somos parlachines y deberíamos aprovechar eso. Claro, eran muy, muy entretenidas las conversaciones de Ramón de Subiría, Tito de Subiría, amigo tuyo, sobre a propósito de hablar. Era una charla que tenía con Forero, Abelardo Abelardo Forero, Forero. y eso era muy gracioso. Y si tú oyes esa charla, la vuelves hoy, te das cuenta que el que habla es don Ramón. Abelardo lanza sus preguntas, sus pequeños comentarios, pero a Ramón había que callarlo. ¿Por qué? Porque él era el costeño. Él era el costeño. Sí, deberíamos hacerlo de verdad. Sería bonito. Y además es muy chévere porque podemos montar unos diálogos y de vez en cuando invitar a alguien también, incorporarlo al diálogo, en fin. Eso hay que hacerlo, hombre. La vida moderna, además, ya incorporó esos lenguajes. Los hizo, además, muy eficientes. Los jóvenes están ligados a esos lenguajes. Y entonces, pues, hay que utilizarlos. Sí, yo creo que para el caso del Caribe, una de las preguntas claves, los diálogos claves, es pensar en esos orígenes del Caribe. Tú hablaste de García Márquez y yo me leí un libro, bueno, de Germán Arciniega de los años 40 también, que Ahí incorpora estaba.
la palabra Caribe y lo está haciendo casi en el mismo momento en que Eric Williams, por ejemplo, del Caribe, está hablando de Caribe propiamente como caribeño. Entonces es bueno saber en qué ha estado Colombia en el momento en que los caribeños propiamente dichos, o que se definían como tal lo de las islas, estaban hablando de eso. Y esa es una conversación tremendamente importante. Y fíjate que ahora que tú mencionas esto, el que estuvo más interesado en que se reeditara Biografía del Caribe de Germán Arciniega en inglés fue precisamente Norman Gerber, cuando estaba de secretario de la Asociación de Estados del Caribe. Porque Norman decía con mucha razón una cosa que es obvia. Germán, con todos sus problemas, Germán Arciniega, con todos los líos que tú quieras, de eficiencia, lo que tú quieras, construyó la idea del Gran Caribe en su libro. Así Es decir, él estudió el Gran Caribe, ¿no? No solo las islas, sino la relación con el litoral, ¿no? Con Panamá, con Colombia, etcétera. Y eso Norman lo apreciaba muchísimo, fíjate. Entonces, y eso en los años 40, ¿no? Los años 40. Claro, es que está en el momento en que Eric Williams está escribiendo su artículo sobre las islas, sobre el Caribe. Está hablando, definiendo el Caribe como una prolongación de África, y eso es muy interesante porque, aunque no están en diálogo, eso vale la pena dialogarlo para ver. Eso es también muy interesante, arrancar desde por allá y mirar qué pasó, qué narrativas que empezamos a construir, ¿no? Hasta llegar, bueno, a 100 años de soledad, donde hay una cosmogonía caribe muy bien contada, ¿no? Y definida como Caribe, ¿no? Eso a mí me parece clave y yo creo que eso tenemos que lograrlo, tenemos que... Bueno, son tantas cosas que tenemos por delante Sí, porque tenemos que también transmitir, que eso es una cosa que yo también digo, hay que transmitirle a los jóvenes la pasión por estos temas, ¿no? A veces, olvidamos que enseñar es una pasión, ¿no? Y sí, bueno, estamos dando clases, estamos un poco atribulados con la cantidad de cosas y con esto y con lo otro, pero, pero una vez tú le transmites a un joven la pasión por estudiar, por conocer el mundo del Caribe, por investigarlo, ahí se queda toda la vida, ¿me entiendes? Y eso tenemos también que hacerlo, tenemos que lograr. Bueno, yo veo ahí a una generación de jóvenes que están trabajando. Algunos de estos jóvenes, entre otras cosas, hay que ponerlos a hacer la maestría ya. Total, así es. Sin más dilaciones. Así es. Alfonso, como siempre, ha sido un placer infinito compartir contigo esta conversación, y no va a ser la última porque esos diálogos aplazados de aquí en adelante creo que los vamos a estar dando sistemáticamente, y espero que con la profundidad y la emoción de siempre, la que tú siempre le pones a las cosas. Entonces yo, que soy el aburrido aquí, tú eres el divertido, creo que podemos hacer un buen dúo en esto. Bueno, tú de aburrido no tienes nada. Pero sabes que otra cosa que hay que reconstruir, el origen de esta amistad, porque es increíble, ¿no? Pero bueno, esa generación tuya, Javier, y otros que vinieron después, ¿no? Pero sobre todo, bueno, que está ahora de rector, William Malcoon, creamos unos nexos. Hicimos una cantidad de cosas, porque que ustedes hicieron el seminario. Yo dirigía el seminario, pero el seminario lo hicieron ustedes. O sea, había que ver lo que era esa entusiasmo de todos ustedes metidos en el seminario todo el bendito día, ¿no? Era una cosa maravillosa. Sí. Y ustedes hicieron el instituto también, porque ustedes fueron primero los jóvenes investigadores, y luego tú prácticamente montaste el semillero de investigación, ¿no? O sea, hemos construido toda una historia,
Lo que pasa es que los caribeños no nos gusta la solemnidad, nos gusta un poco la cursilería, pero no la solemnidad, ¿no? Nos gusta decir que nos queremos mucho, ¿no? Todo eso lo decimos y nos encanta. Eh, pero si nos pusiéramos solemnes, bueno, hemos construido un camino, ¿no? Un camino, hombre, que a mí me deja bastante satisfecho, la verdad. Eh, y creo que es un camino que está abierto allí para las nuevas generaciones, ¿no? Y en Total. eso tú has sido fundamental, es decir, tú has sido fundamental y bueno, yo todavía me siento joven, Raúl, Yo también, bastante Alfonso. joven. No, ha sido un gusto como siempre, Alfonso. Igual, igual, ha sido delicioso.